Bien, esto lo paso por encima. La práctica intercalada, que era la tercera, se ha visto que cuando ya tienen los conocimientos previos, cuando ya se ha trabajado bien todos, cuando se ha utilizado ya una práctica más masificada, intercalar los procedimientos de resolución es útil. En los libros, normalmente, los problemas se agrupan por contenidos. Pues intercalar los procedimientos de resolución, estamos con las integrales, pues ir mezclando diferentes tipos de integrales, no hacer 10 por partes, sino una por partes, otra racional, etc., les lleva a los estudiantes a tener que poner más esfuerzo cognitivo, porque tienen que resolver las diferentes tareas de forma distinta, utilizando procedimientos de resolución diferentes. Esto parece que puede ser también interesante, tanto a corto como a largo plazo. La agrupación y el intercalado arriba. Respecto a la metacognición de la que hablaba el compañero, ¿cómo en la universidad podemos trabajarla? En etapas inferiores, quizás también podrían utilizarse, ¿eh? En la universidad utilizamos las rutinas de pensamiento. Son hábitos que se van generando a nivel mental. Se les dan pautas a los estudiantes y esto incluso desde pequeñitos, en el kinder. Venga, en una columna escríbeme lo que sabías sobre tal cosa, en otra lo que has aprendido, en otra lo que te gustaría aprender. O la rutina veo, pienso, me pregunto. ¿Qué te sugiere esta imagen, este cuadro, este dispositivo? ¿Qué preguntas? Y se van generando hábitos que son potentes. En el caso de la universidad, parece que las buenas preguntas que generan esa reflexión son muy interesantes. Fíjate, en esta investigación se vio que las personas que son capaces de alcanzar más fácilmente sus logros en la vida cotidiana, sean académicos, laborales, personales, son personas que utilizan preguntas que requieren metacognición. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Hay cosas que puedo hacer de otra manera? ¿Hay maneras de hacerlo aún mejor? Pues bien, parece que este tipo de preguntas que incitan a la reflexión son las que tendríamos que utilizar continuamente en el aula. ¿Cómo? ¿Alguna sugerencia? En esta investigación con universitarios se les dijo: dentro de unos días vais a pasar una prueba sobre tales contenidos. La mitad de los participantes, de forma aleatoria, no recibían ningún mail, y la otra mitad recibían un mail donde se les decía: utiliza estas preguntas que pueden ayudarte a preparar la prueba. Las preguntas eran: ¿qué recursos me ayudarán a estudiar? ¿Por qué son útiles? ¿Cómo los utilizaré? Pues bien, estas preguntas que les hacían reflexionar a los estudiantes sobre cómo preparar la prueba, cómo estudiar, les ayudaban realmente a mejorar su desempeño. ¿Por qué? Porque fomentan la metacognición. Y relacionado con la metacognición está también la autoexplicación, y esto se lo podemos enseñar a nuestro alumnado. Al analizar un texto, al ver un vídeo, al escuchar un podcast, pues este tipo de preguntas en los estudios se ha visto a través de la autoexplicación que genera la metacognición, ¿no? ¿Qué información sobre lo que acabo de leer ya conocía? ¿Cuál es la información novedosa? ¿Qué necesito saber para resolver el problema? Y estas pautas que les damos les pueden ayudar para combatir, por ejemplo, con nuestros estudiantes los neuromitos. Venga, ten en cuenta estas preguntas que te pueden ayudar a diferenciar si es evidencia sólida o no lo es. Y es una ayuda muy interesante que les va haciendo reflexionar sobre lo que van trabajando. Y seguro que hay otras muchas formas que tú utilizas para fomentar la metacognición. Por ejemplo, ¿qué haces tú para fomentar la metacognición con tu alumnado? Que seguro que lo haces, ¿eh? Venga. Es muy importante, ¿eh? La metacognición. Bueno, tengo una pregunta de práctica. Sí. En el gráfico anterior la desviación estaba mínima. ¿Eso es porque son preguntas subjetivas a la hora de calificarlas? Preguntas muy subjetivas. La desviación es muy grande. Sí, no entramos en esto. Yo simplifico. Ya os pasaré los enlaces de los artículos para profundizar. Claro, yo lo simplifico, ¿eh? No entramos en detalles del margen de error, de la desviación típica, ¿eh? Ya te pasaré el artículo y si quieres profundizar. La pregunta era: ¿qué haces para trabajar la metacognición con tu alumnado? Bueno, le doy un ejemplo para que lo juzgues si
Bueno, no, lo analizamos entre todos. En el caso No, yo no soy juez, ¿eh? todos conocen en la carrera de nosotros, se fomenta un perfil de salida donde el estudiante debe estar pensando qué tecnología va saliendo y cómo lo incorpora a los procesos de negocio. Entonces, en los ejercicios de solución de problemas ante un tema abierto, parte de las preguntas que les lanzo es cómo mejoramos el funcionamiento de esa condición basado justamente en lo que tenemos a mano. Fantástico. Eso es un ejemplo de fomentar la metacognición en el aprendizaje. Luego hice un portafolio digital, pero sí creo que ahora cuando usted me hablaba del espaciado, porque tuve un problema. Los estudiantes les aburría mucho el hacer el portafolio. Entonces, todas las sesiones les hacía 3 preguntas claves, diferentes. Fantástico. ¿Sí? Entonces, tal vez acá la estrategia, porque no, digamos, lo vi como una carga, ellos lo vieron como una carga, como diciendo, tengo que escribir, inclusive les decían, no, haga un podcast, haga un video, haga diferentes opciones, pero complétenlo, fue como el reto, porque inclusive los avances eran como, sí hubo tendencias en que más de la mitad me lo presentaba, pero la otra mitad que pasaba. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque los estudiantes ahora calculan también como tener el 7. Eso a mí sí me preocupaba y yo les decía, es que usted es muy bueno, usted es muy buena, ¿qué le pasa? Pensando solo en el 7, piense más, pero bueno, son choques generacionales, digo yo. Entonces, ahí lo que sí tal vez aplicaría es el espaciado para que no sientan algo rutinario, sino que vean también y repiensen un poco el ejercicio anterior, que creo que sería muy interesante. Muy interesante. El portafolio recopila materiales que estamos utilizando, pero seguramente para fomentar la metacognición, el diario de aprendizaje sea más útil. Lo hemos utilizado y sí es útil, ¿eh? El ir reflexionando sobre las tareas que van realizando, pero hay que guiarles con preguntas. Pues si no, no van un poco perdidos. Metacognición, yo he estado experimentando con interacción con inteligencia artificial, pero caemos en un peligro, se pueden desviar demasiado, hay que estarlo guiando. Analizar las respuestas. Tú le pones a ChatGPT, dame evidencias de que la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner es sólida y puede ser útil en educación y te las justifica. Analizar esas respuestas con espíritu crítico y verles pros y contras es muy útil, ¿eh? Y esto forma parte de lo que llamamos las funciones ejecutivas de orden superior, que las básicas serían, por entendernos, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, autocontrol más o menos, que combinadas posibilitan lo que llamamos las funciones ejecutivas de orden superior, que son el razonamiento, la resolución de problemas y la planificación. Yo tenía bueno, nosotros desde la asesoría y sobre todo en la parte de cuestión más numérica, ¿verdad? Es el registro de errores o bitácora de errores, ¿verdad? Muy bien. Porque eso centra sobre cómo estoy aprendiendo, resignifica el concepto de equivocarse y de error, ¿verdad? En términos como una oportunidad de mejora, en términos de reducir la frustración al error, ¿verdad? Entonces yo creo que buenísimo. Que eso ha funcionado mucho. Fantástico. La frase más utilizada en España es: el error forma parte del proceso de aprendizaje, pero hay que asumir que nosotros también nos equivocamos, ¿eh? Que a veces nos hacen una crítica y parece un ataque personal. No. Tenemos que ser ejemplo de ello también. Y no pasa nada. Muy interesante. Sí, en el caso mío, bueno, yo sí dedico bastante tiempo en la primera clase a prepararlos, ¿verdad? Para aprender, digamos, lo que enseño, ¿verdad? Pero lo que yo he identificado más, que le compartí a algunas compañeras del DOC, era que lo siento como muy inseguros. ¿Verdad? Llegan a la clase y a veces llegan con la posibilidad de que efectivamente es muy difícil para ellos o para ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera parte que yo trato de convencerlos mucho es de que ellos pueden hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Siempre les digo, bueno, al TEC entra uno de cada 10 de los que quieren entrar y ustedes son los mejores que tenemos, ¿verdad? Entonces, los convenzo un poco de eso. Esa es la primera parte. La segunda parte les digo que no va a ser fácil, ¿verdad? Porque, es más, les digo que va a ser difícil, ¿verdad? Y una vez les digo, o sea, no, aprender mecánica no es simple, es complicado y hay que aceptar que es complicado, ¿verdad? Y
Y la tercera, la que dice la compañera, es durante el proceso vamos a cometer muchos errores. Y los preparo para que cuando se equivoquen, eviten frustrarse y más bien como acoger el error, ¿verdad? Y tomar la oportunidad para internalizar ese error que cometieron, ¿verdad? Y que no lo van a cometer en el futuro. Muy interesante. Tiene en cuenta los aspectos emocionales, mentalidad de crecimiento, expectativas altas y optimismo realista. En la literatura científica, el optimismo realista tiene nombre, se llama contraste mental. Se ha visto que las personas, cuando quieren alcanzar sus logros, si solo visualizan los aspectos positivos, obtendré tal o cual recompensa, cuando aparece la dificultad son menos perseverantes. Entonces el contraste mental hace referencia, muy bien, visualizo los aspectos positivos de ese logro que puedo alcanzar y es realista, pero también las posibles dificultades para planificar con antelación. Y utilizar lo que se llama en la literatura científica las intenciones de implementación. Si son intenciones del tipo sí, sí puntos suspensivos, entonces. Yo que sé, un estudiante, si me llama mi amigo Juan, le diré que tengo que estudiar para el examen de mañana. Tener preparada la respuesta. Las personas en general, no solo los estudiantes, que se controlan mejor, no lo hacen de forma consciente, lo hacen a través de hábitos. Si yo estoy siguiendo una dieta y me ponen ese pan con ese aceite, pero tengo preparada la respuesta ya, no como pan, ya no tengo que pensar nada. Si quiero ir al gimnasio y tengo la señal, a las 7 de la mañana preparada la bolsa, no tengo que pensar si he discutido con mi pareja, si hoy llueve, si hoy me siento, cojo la bolsa y voy sin pensar, de forma inconsciente, al gimnasio. Eso va muy bien. Y las personas que mejor se controlan, esto lo tienen súper interiorizado. No requiere esfuerzo cognitivo, porque el estudiante cuando tiene que pensar, cae en la tentación más fácil. Nosotros en deportes tenemos situaciones que nuestros estudiantes, bueno, ya lo han mencionado los compañeros y compañeras, se estresan porque no aprenden, principalmente en los deportes colectivos, también sean los individuales, en la parte técnica, en los deportes colectivos se les dificulta tomar una decisión individual, táctica, por algún movimiento que es lo contrario, que ya no pueden hacer el sistema que hemos ensayado. ¿Ahí usted relaciona algo de lo que usted está hablando con eso? Muchas cosas, me viene a la memoria muchas cosas. En España es repugnante ir a un partido de fútbol con niños y los padres chillando al árbitro, al entrenador. Es asqueroso. Cuando el deporte tendría que ser para mejorar realmente la vida, disfrutar el proceso, los padres muchas veces generan unas situaciones de conflicto. Entonces, los niños necesitan buenos referentes. Y yo estaba pensando me ha venido el flash. Un buen referente en el tenis es Rafa Nadal, que nunca lo viste romper una raqueta. Y un malísimo referente es Medvedev, que te arma unos cirios. Curiosamente, uno ha llegado a lo máximo y el otro se ha quedado ahí en el camino. Entonces, en el tenis o en cualquier deporte es lamentable estos dramas por perder un partido. Y esto ha fallado la educación. En el caso concreto de Rafa Nadal, fue muy bien guiado por su familia, por su tío, y esto tuvo un impacto positivo a todos los niveles. Y queremos referentes como Rafa Nadal, no como Medvedev y otros muchos. Y digo el tenis como podría decir cualquier deporte. Y nos vienen a la memoria muchos. Bueno, el tema es complejo, pero es muy importante hacer el esfuerzo de forma consciente y de forma continuada por ir trabajando la metacognición. Estas eran las rutinas de pensamiento, 3 ejemplos, que utilizamos con estudiantes un poquito más pequeños y son muy útiles. ¿Ves? Les presentas pues, un cuadro, ¿qué ves? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué te preguntas? Son preguntas en orden creciente de profundidad a nivel cognitivo. Y se van generando hábitos mentales que son muy potentes. Se pueden utilizar también en la universidad, las hemos utilizado. ¿Qué te hace decir eso? Pues que los estudiantes ya se hagan siempre esa pregunta cuando hacen algo, tenerla interiorizada. Pues es un ejercicio de metacognición, que es fantástico, que reflexionen sobre las decisiones que van tomando. A mí me gusta mucho la de qué te hace decir eso. La podemos utilizar perfectamente en la universidad. Para, piensa y actúa. No hay vuelta de hoja. Las tentaciones mejor alejadas. Explícaselo a los estudiantes, esta tarde se lo voy a explicar. Si tú tienes que estar centrado en una tarea académica
y tienes el WhatsApp o el Facebook respondiendo mensajes o recibiendo, baja el rendimiento cognitivo en cualquier persona, no hay vuelta de hoja. Tienes que estar centrado en la tarea. Tentaciones alejadas. Voy a estudiar técnica Pomodoro, el móvil en la otra habitación, no cerca, porque si está cerca la tentación vas a caer más fácilmente. Si estás siguiendo una dieta y tienes cerca ahí el dulce, ay, por una vez no pasa nada, pues una vez, 2 y 3 y no puede ser. La gran mayoría de las personas, mejor en silencio. Si cuando estás estudiando, sobre todo si la tarea es demandante a nivel cognitivo, escuchas música, dispersa la atención, y más si tiene letra, porque evoca emociones. No va bien. No, es que estudio muy bien con música. Si la tarea no es demandante, perfecto. Pero si es demandante a nivel cognitivo, no puedes estar estudiando con música. El switching digital. ¿Eso aplica también para otros tipos de sonido como ondas alfa o esto? Bueno, esto ya es una situación diferente para relajarnos, las ondas binaurales, ¿no?, que se llaman, que pueden ayudarnos a relajarnos. Sí, pero nada que te esté tarareando. Exacto. Si es algo, un sonido ambiental, de naturaleza, ese agua cayendo ese cantar de los pájaros, pero la gran mayoría de las personas, lo que no sea eso, les va a dispersar. Me llama mucho la atención que menciona eso, porque le comentaba a mi compañera que precisamente en la escuela siempre regañaban a mi mamá, porque yo estudiaba con música desde que era pequeña. Y no, vieras que realmente, si no escucho antes, yo no puedo estudiar, me acuerdo. Te iba a poner un problema de razonamiento general y ya verías cómo con música no te saldría. Cuando tienes automatizada la tarea es muy fácil. El gran problema... No, de matemáticas también. De matemáticas también. Te pondría uno de matemáticas y verías que con música la cosa no... te pondría uno de geometría diferenciable y a lo mejor ya verías cómo... la gran mayoría no. Puede haber casos extraordinarios que sí, pero en la enorme mayoría seguro que no. Cuando hay demanda cognitiva, seguro que no. Ahora, si teníamos automatizada la tarea, porque yo ya he estudiado tantas veces esa... Claro, es que en el aula muchas veces los estudiantes no entienden lo que explicamos porque nosotros no somos conscientes de que eso lo aprendimos hace muchos años y el estudiante lo acaba de aprender y por eso el otro se lo explica y lo entiende mejor. A veces no somos conscientes de eso y lo tenemos todo tan automatizado, pero nos cambian un poquito la regla y entonces ya, bueno para el cerebro. En esta investigación, increíble, los estudiantes universitarios, tenían que ver un vídeo del tirón de 10 minutos o se les permitía dar saltos, esos 10 minutos, en el vídeo. En otro experimento de la misma investigación, veían 10 minutos de un vídeo de YouTube o 10 minutos dando saltos entre vídeos. Bien, los que daban saltos, hacían el switching digital, no solo aprendían y retenían menos la información, sino que mostraban peores niveles de bienestar. Es decir, el multitasking estresa. Creemos que podemos hacer muchas cosas, pero nos estresa. Y en los recursos digitales aparece todo a gran velocidad y cualquier situación. Yo fui jugador federado de ajedrez, hace muchos años lo dejé, con la pandemia empecé a jugar. Hace unos años jugaba a 5 minutos y me parecía una partida súper rápida. En la pandemia, 5 minutos se me hacía eterno, tenía que jugar a 3 minutos. Al final acabé jugando a 1 minuto, toda la partida. Yo no me puedo acostar jugando una partida a 1 minuto porque me activa a nivel cognitivo. O sea, sucede todo tan rápido en los recursos digitales. Y me gustaría compartir un par de cosas, al menos lo que estamos haciendo, si os parece, y con esto acabamos, no quiero tampoco alargar, lo que estamos haciendo en algunas investigaciones con adolescentes, respecto a la organización de la clase. Y lo otro respecto a proyectos con escuelas, también vale para la universidad. Esto es, no sé si, bueno, los de psicología seguramente lo conocéis, el efecto de primacía-recencia. Si yo te suministro una lista de palabras, vas a recordar mejor la información de las palabras del inicio o las del final.
En el inicio tú estás más atento, ¿no? Capta más la atención, la sorpresa, y al final está más cercano en el tiempo, memoria a corto plazo. Pero la fase intermedia me cuesta más recordarla. Bueno, esto nos lo llevamos al contexto del aula. Qué importantes los inicios, qué importantes los finales. La fase intermedia, si les cuesta recordar la información, podemos hacerlos cooperar. Bien, basándonos en esto, ¿cómo trabajamos las funciones ejecutivas en el aula con adolescentes? Hemos tenido en cuenta lo que comenté al principio, generar climas emocionales, el vínculo desde el primer día, replantearnos los espacios, ahora os pondré una foto de nuestra clase en la universidad, y replantearnos la organización de la clase. No existen dogmas. Yo os pongo de un ejemplo de cómo en ese instituto se trabaja en el día a día, teniendo en cuenta los inicios, los finales y la necesidad de parones. Bien, el inicio. No se podía empezar la clase desde el inicio porque los estudiantes llegaban del patio súper alterados. ¿Y cómo se empieza el inicio de la clase con esos adolescentes? Son menores que los vuestros, 15 años. Te lo puedes creer, con la técnica del suspiro fisiológico. ¿Impuesta? No. Primero, en el primer mes, esto es una prueba piloto, es una asignatura sobre el cerebro de libre elección en este instituto preuniversitario, en un instituto de Málaga, del sur de España. Entonces, el primer mes lo dedicaron a ir trabajando todo lo que iban a hacer en las diferentes unidades didácticas sobre el sueño, sobre el cerebro adolescente, sobre el estrés, etc. Pues bien, no se les impuso la técnica de respiración, sino que analizaron qué hacían algunos de sus referentes. Cristiano Ronaldo, Simone Biles, LeBron James, antes de un partido, técnicas de relajación y tal, y luego entendían que podían utilizarlo ellos también. Lo que oyes, empiezan con una técnica de respiración, cortita. ¿Ya están dispuestos? El inicio muy importante. Allá en España se empiezan las clases pasando lista, Los inicios son muy importantes. Neuropíldora. Grabación de un vídeo corto. Ellos requieren menos tiempo. Con los universitarios podría ser un poco más largo. Con los universitarios sí que grabo vídeos entre 5 o 10 minutos. Con ellos era de 3 minutos sobre una cuestión en concreto. La neuroplasticidad, un caso concreto de una persona a la que se le extirparon medio hemisferio, o sobre el estrés, una situación que vivió una persona estresada que se le paralizó medio cuerpo, lo que fuera. En 3 minutos se explica algo y se plantea una pregunta. La profesora plantea la pregunta después de haber visto el vídeo los estudiantes en el aula. Si es el aprendizaje invertido, pues antes de. Trabajo a nivel individual. Utilizamos lo que llamamos la estructura cooperativa 1-2-4. No sé si os suena. ¿Os suena la estructura 1-2-4? Tú planteas una pregunta, un reto. Primero, a nivel individual, el estudiante tiene que intentar resolverlo, unos minutos. Luego, se comparten parejas, se identifican las ideas más relevantes y en grupos de 4 se identifica lo primordial. Primero, a nivel individual, práctica de recuperación, tutoría entre iguales y ideas más relevantes en grupos de 4. Luego se les enseñó a comunicar los resultados en ese mes previo, que no fue pérdida de tiempo, fue ganancia. Al final de la clase responden a la pregunta planteada en la neuropíldora. Se les enseñó a comunicar los resultados, al principio les cuesta mucho, pero luego es increíble cómo lo aprenden. Y si lo aprende un estudiante con 15, 16 años, con 20, pues más. Ha sido maravillosa la evolución. 2 parones intencionados durante la clase. Intencionados. Se les enseña a hacer los parones. Los parones pueden ser activos o pueden ser pasivos. Cuando ya tienen experiencia durante meses sobre cómo hacer los parones, utilizamos hasta juegos de mesa específicos, 2-3 minutos, para trabajar las funciones ejecutivas, que se pueden utilizar en cualquier disciplina. Hay juegos de mesa sobre matemáticas brutales. Y sobre física, sobre química. La cosa funciona. Algo parecido también lo adaptamos en la universidad. Me gusta mucho el tema de las neuropíldoras, reto, y que trabajen de forma cooperativa con el 1-2-4, tanto de forma presencial u online. Bueno, esto es una prueba piloto, por si puede suministrar alguna idea.
Hace unos años escribimos un capítulo con una compañera identificando, después de leer un montón de artículos, de analizar revisiones y tal, factores críticos en la planificación de una unidad didáctica. Y fijaros, fase inicial, comprobamos que era muy importante la cooperación entre el profesorado en el proceso de planificación, que no fuera solo un profe el responsable de esa asignatura. Procesos de evaluación inicial, identificación de conocimientos previos, que puede ser de 1000 formas, con un cuestionario, con un debate, con una recreación teatral. Clarificar los objetivos de aprendizaje y los criterios de éxito. Luego, pues, reto, captar la atención con la neuropíldora, con lo que sea. De forma intencionada, pensamiento crítico creativo a través de los retos que realmente lo fomenten. La cooperación, el 1, 2, 4. Qué importante el proceso de evaluación formativa y formadora. La formadora hay que enseñarla. Formativa, dar importancia al proceso. Pone más el foco en el docente. La formadora pone el foco en el estudiante. ¿Cómo estoy aprendiendo? Metacognición a través de preguntas. Eso es lo potente. Luego, tener claro los diferentes tipos de memoria que participan en cada una de las tareas, fomentar la reflexión con rutinas de pensamiento, con preguntas intencionadas, recuperación, y al final, muy importante, el análisis del impacto sobre el aprendizaje. Si algo no ha funcionado, ser flexibles y cambiar la estrategia. Y para la universidad, lo comentaré el lunes en el Congreso, para cualquier escuela con cerebro, que tenga en cuenta la neuroeducación, estos pilares hay que replanteárselos. Tienen una enorme influencia en el aprendizaje. Currículum. ¿Qué enseñamos? Menos es más. Me da igual en la asignatura que sea, de la universidad, secundaria, en cualquiera. Y tú lo sabes. Y en la pandemia lo viste que menos es más. La metodología. Yo creo que ha quedado claro, aprendizaje activo, práctica de recuperación, que participen, que pongan esfuerzo cognitivo, imprescindible. Si cambias el currículum, cambias la metodología y dejas igual la evaluación, no hay nada que hacer. Si no nos replanteamos la evaluación, no hay nada que hacer. Si dependemos solo de un examen, nosotros, ¿qué hacemos en la universidad? Ponderamos y le damos la misma importancia, créetelo, a la autoevaluación. No solemos hacer exámenes, planteamos proyectos, retos, a la coevaluación y a nuestro feedback sobre ese proyecto que han desarrollado. Y la autoevaluación en persona, 1 a 1. Ya sé que eso requiere más tiempo, pero es muy potente el conectarte con el estudiante a nivel individual. Las tutorías individuales son muy, muy potentes. Los espacios. Ahora os voy a poner cuál es nuestra clase. Hay que replanteárselo. Factores como la distribución del mobiliario, que sea móvil, impactan en el aprendizaje. La luz, la temperatura, la ventilación, la visión de espacios verdes. Qué importante la participación de toda la comunidad. Los proyectos APS, aprendizaje-servicio. Me da igual la disciplina, en los que se vinculan los contenidos curriculares al servicio de la comunidad. Incluso los metaanálisis de Hattie han identificado que son los más potentes. Se ha identificado en el hospital de la zona que hay un déficit de transfusiones sanguíneas y se crea un proyecto concienciando a la población cercana. Los proyectos APS requieren estar conectados a nivel social, cultural, para trabajar cuestiones relacionadas con la biología, con la emprendeduría, con un montón. Y eso requiere que profesores cooperen en estos proyectos que son multidisciplinares. Cuando se hacen bien, son súper potentes. Y os aseguro que los proyectos APS en la universidad los utilizamos. Y qué importante el bienestar de las personas. Si nos quedamos en los tiempos actuales solo con lo cognitivo, no hay nada que hacer. Una clase tendría que empezar con la pregunta, ¿cómo te sientes? Y esto lo vimos en la pandemia. Si el estudiante no estaba bien a nivel emocional, social, ¿qué iba a aprender? Y más si vienen de entornos socioeconómicos desfavorecidos. Esta es nuestra clase.
del curso de Neurociencia aplicada a la educación, un diseño en el que participaron los propios estudiantes. No se ve bien, es una clase muy espaciosa, muy bien iluminada, hay espacios verdes. Fíjate, las mesas permiten acoplamientos en forma de puzzle, permiten diferentes estructuras, podemos trabajar de forma individual, en grupos, formando una U, un círculo. Hay al final una especie de rincón para el debate, como las ágoras clásicas, ¿no? Para debatir cualquier cosa. ¿Que hay que utilizar los pasillos para una dinámica, para un juego? Los utilizamos. ¿Que hay que salir para comunicar, para trabajar algo fuera? Lo aprovechamos. Los parones, los momentos de desconexión, el verde. Se ha visto en una investigación muy famosa en Nature que las personas que han crecido en entornos rurales, en naturaleza, tienen una menor reactividad de la amígdala, una región que interviene en el procesamiento emocional. Y un mejor funcionamiento de otra región que se llama la corteza cingulada anterior, que interviene en la atención ejecutiva relacionada con el autocontrol. Y el efecto es acumulativo. ¿Queréis que acabemos con esta historia, con este vídeo? Son 3 minutos. ¿Os parece? Esto es una historia real. Bueno, esto lo compartimos con nuestro alumnado del curso de neuroeducación. En educación tendría que pasar algo similar a lo que pasa en medicina. En medicina se le da mucha importancia, ¿no?, a las evidencias. Pero, ay, amigo, qué importante nuestro ejemplo. Hay 1000 formas de enseñar una asignatura, pero el docente es tan importante. It's been an hour already. An hour. Hi. Sorry, I kept you waiting. Good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Alan. Roger. Money. So, Sarah. JJ. Michael. Anything of pieces? Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own name. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. And sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors, you are hospital patients. Le pica todo. Good luck. I'll see you in my round.
Me encanta esta frase del amigo Fernández Bravo. La única metodología fiable dentro de cualquier paradigma educativo es la vocación. Y si en la universidad, profesores, profesoras con vocación, con conocimiento, con pasión, sois los que tenéis que transformar y mejorar la vida de vuestro alumnado, porque esto es muy importante a nivel educativo y a nivel social. Con mucho cerebro y más corazón. Por mi parte, muchísimas gracias por la atención.